Olá, boa noite. Iniciamos o seminário temático no formato online do lançamento do livro Os Intelectuais, em contextos nacionais e internacionais, e também o evento de conferência do professor Adrian Ascolani. Agradecemos aos presentes, especialmente ao nosso palestrante. Gostaria de dizer que é uma grande alegria estarmos hoje, no dia 25 de agosto de 2022, neste lançamento do nosso segundo volume de coletânea, que tem como subtítulo Educação, Intervenções e Culturas. Então, agradeço a Natália Cristina de Oliveira, ao Cláudio Schwarzenauer, pela excelente parceria que nós tivemos durante esses últimos meses, no trabalho de organização, também às autoras e aos autores da coletânea, que contribuíram grandemente para que esse trabalho ocorresse de fato, ao nosso grupo de pesquisa, o GPED, ao programa de pós-graduação em educação, por incorporar nossos ciclos de debates e também esse lançamento como parte das atividades do PPGE, ao Núcleo de História Intelectual do Programa de Pós-Graduação em História, pelo apoio e pela divulgação, ao CNPq e ao Neve de Campos, coordenador desse projeto, a quem eu passo a palavra. Muito obrigada, eu estou realmente muito feliz e aproveito aqui esse espaço para parabenizar a todas e todos. Muito obrigada. Névio, a palavra é sua. Boa noite. Agradeço a Julieta aí pela gentileza, mas queria já dizer e cumprimentar o professor Ascolani, que é um grande prazer recebê-lo. Então, recebemos hoje na Universidade Estadual de Ponta Grossa, programa de pós-graduação em educação, já indicado pela professora Julieta, também o mestrado em História, da mesma universidade. Então, um grande prazer recebê-lo, professor que tem uma grande circulação no Brasil, na área de História e Educação, e nos presenteia com essa palestra e também com o prefácio do volume 2. Também queria já cumprimentar, dizer que nós coordenamos esse projeto de pesquisa, financiado pelo CNPq, História, Intelectuais e Educação no Brasil e no Uruguai, Quando digo nós coordenamos, eu estou aqui falando da Maria Julieta, do Neve, do professor Leomar, do Gerardo Garay, da Universidade da República do Uruguai, do Federico Cavan, da Universidade Estadual do Paraná. Então, queria agradecer aos professores que coordenam esse projeto, queria parabenizar o professor Cláudio, a professora Natália, a professora Maria Julieta pela organização do volume 2, e todos os autores, agradecer as pessoas que estão aqui do nosso grupo do PPGE e os professores de outros países, que foram autores nesse volume, e quero dizer que certamente esse volume 2, esse foi para além da discussão inicial do Uruguai, no lançamento do 1, o Cláudio fez a palestra, a conferência de comemoração do lançamento, cujo tema foi a discussão dos intelectuais na América Latina. Então, queria agradecer a todos, parabenizar vocês pela organização e, mais uma vez, reiterar o agradecimento aqui ao professor Ascolani, em nome do nosso grupo e também do PPGE, o mestrado e doutorado em educação, onde eu estou na vice-coordenação. Obrigado, então, gente. Vamos lá. Boa noite. Então, para não me repetir, eu gostaria apenas de agradecê-los. Sou a professora Natália, também uma das organizadoras deste livro. Agradeço imensamente a professora Julieta, professor Cláudio, pela parceria neste embate. A todos os autores que estão aqui presentes, nós reunimos 5 países, México, Argentina, Brasil, Paraguai e Chile. Com certeza foi uma união aí, super bacana, produtiva e que com certeza gerou bons frutos. Também gostaria de
ressaltar que este livro, ele é o volume 2 de uma coletânea com 3 publicações. A terceira sairá em breve, né? Está aí em organização. Professor Oriomar, professor Neve aqui estão, dentre outros organizadores que também irão compor este movimento. Mas então, convido a todos e todas a prestigiarem a coletânea toda, principalmente na nossa página da internet. Nós temos uma página, eu deixarei ela aqui nos comentários, então, ao assistir esta conferência, vocês poderão acessar. Temos ali, entre dissertações, teses, mas o currículo de todos os integrantes do grupo, produções variadas, os livros, né, que costumamos publicar e divulgar, então fiquem todos convidados a visitar esta página e ter acesso gratuito a todo este material. Então, agradecendo a todos, eu convido o professor Cláudio a fazer a sua consideração e apresentação. Professor Adrian Ascolani, muito obrigada novamente pela sua fala, pelo seu prefácio, pela sua participação neste processo. Professor Cláudio. Muito obrigado, Natália, Julieta, Nevio, colegas, amigos. Eu fico muito contente, muito obrigado com você. Acho que o grupo que começou a trabalhar há muito tempo tem a vitalidade dos primeiros momentos de refletir da problemática. E acho que a parceria com colegas de Argentina, Uruguai, Paraguai, México, faz trabalho muito bom. Então, eu só não vou falar muito mais para fazer a apresentação do professor Ascolani, que também a gente fica obrigado com ele. Só uma apresentação bem curtinha para que dar a palavra ao professor. Ele é doutor em História pela Universidade Nacional de La Plata, é pesquisador principal, da categoria principal, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia da Argentina, diretor do programa de doutorado em Humanidades e Artes, é também professor titular de História Sociopolítica do Sistema Educativo Argentino na Universidade Nacional de Rosário, é membro do comitê assessor do Núcleo Básico de Jornais Científicos do CONICET também, e foi, até há muito pouco, diretor do Instituto Rosário de Investigações em Ciências da Educação, IRICE, CONICET, e também foi vice-presidente da Sociedade Argentina de História da Educação. Sua produção tem muitos livros, muitos trabalhos com colegas conhecidos do Brasil, com José Gondra, com Diana Gonçalves Vidal, e uma pessoa bem conhecida também no Brasil, além de outras partes do mundo e também outros planetas, acho que também. Fico obrigado, Adrián, a sua palavra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les agradezco mucho la invitación y, bueno, esta participación tiene que ver con la invitación que me hicieron primero a participar en un prólogo, en un prefacio, del libro Os Intelectuais en Contextos Nacionais e Internacionais, que fue compilado por Claudio Sosnávar, por María Julieta Weber y por Natalia Cristina de Oliveira. Y bueno, entonces esa invitación fue un desafío a que yo me pusiera también a reflexionar, a pensar sobre los intelectuales de la educación y otros intelectuales que están dentro de un campo más amplio, pero que pueden conectarse de algún modo, a veces temporalmente o por algunas obras determinadas, y de alguna forma también componen ese campo. Así que fue una experiencia interesante porque algunos conocimientos que tenía, que manejaba por la docencia de posgrado en general, ¿no es cierto?, que en un seminario que desde hace muchos años doy, comparando distintos países de América Latina, por esta circunstancia
de focalizar en los intelectuales también me hizo reflexionar de otro modo sobre algunas realidades políticas, institucionales, que de alguna forma circunscriben la vida de estas personas, o de estos sujetos que a veces se convierten también en agentes con una influencia colectiva. Bueno, entonces, si les parece bien, yo lo que haría ahora es retomar muy brevemente algunos temas que aparecen en el prólogo porque son conceptuales, para después pasar a pensar en actores concretos, en intelectuales que tuvieron una presencia bien definida, sólida, digamos, sustantiva, en algunos de los países de América Latina. Me referiré a Chile, a Argentina, a México, a Colombia y algo muy poco a Brasil, ¿no? Porque también, como ustedes ven, el panorama es muy amplio, es diverso, y lo que he intentado, tanto en el prólogo, en esa introducción más de tipo teórico, conceptual, como después en lo que voy a exponerles ahora, es de hacer una especie de descripción o de clasificación, no me gusta mucho la palabra, pero de alguna forma ver el modo en que las particularidades de estos actores, tratando de diferenciarlos y a la vez de ver qué tienen en común. Entonces, bueno, pasaríamos directamente a este desarrollo. El tema de los intelectuales, fíjense que realmente es complejo, ¿no? Porque se vincula a sujetos individuales, a colectivos sociales, a instituciones, a producciones. Puede hablarse también de intelectuales como profesores universitarios, como pensadores sociales, o como expertos en educación, porque vamos a tratar de circunscribir esto al ámbito educativo. Entonces, estos actores son diversos, a la vez pueden componer o integrar élites de poder, espacios académicos, espacios técnicos, o bien estar presentes en sectores populares o inclusive en algunos colectivos como los partidos políticos, sobre todo de izquierda. Es decir, un abanico de inserción institucional, de inserción social muy amplio. Y ese campo de acción también tiene esta complejidad, inclusive llegando a organismos de alcance internacional o multilateral, como en algunos casos se ha visto. Así que entonces veremos un poco ahora, como les decía brevemente, algunos elementos para la definición conceptual y para, por lo menos, problematizar su origen social, la historicidad del término, la territorialidad también de estos actores y la forma en que se insertan en el escenario de la producción simbólica. Bueno, cuando uno habla de intelectuales aparece siempre este tema así como a debatir, ¿no? Porque el sentido común puede atribuir a los intelectuales una determinada definición, pero también hay representaciones colectivas sobre qué son los intelectuales, y otros toman a los intelectuales como un concepto analítico. Es decir que la palabra es polisémica, puede significar diferentes cosas, de tal modo que es necesario definir cuándo uno se está refiriendo a una y a otra. Y porque además los intelectuales construyen sus propias representaciones sobre ellos mismos o sobre quienes podrían tener alguna identificación con estos sujetos individuales. El término intelectuales corresponde a la fase final del siglo XIX. Antes no está planteado así, digamos, en cuanto a una palabra que designa a un actor determinado. No obstante, los miembros de cierta élite letrada anteriores a este periodo también pueden ser considerados intelectuales, u otros referentes productores de elementos simbólicos. Es decir, el concepto o el término en su aplicación corresponde al siglo XIX, pero la función intelectual es algo que preexiste y uno la podría llevar hasta inclusive la antigüedad, obviamente. Y cuando uno asocia el intelectual a la cultura letrada, también corre el riesgo de las exclusiones, ¿no? Porque hay
hubo siempre referentes culturales de los sectores proletarios, revolucionarios, ya desde el siglo XVIII, que uno también podría considerarlos intelectuales porque ellos han cumplido roles de ese tipo en las diferentes sociedades. Lo que caracteriza al intelectual es la producción de un capital simbólico. Esto es claro, ¿no es cierto? Es la característica que los distingue. Digamos, en un terreno, diríamos que no solo es el discursivo, sino la acción en el terreno de las prácticas. Y un concepto que se nos cruza aquí es el de la profesión intelectual. Es decir, a veces se considera que por pertenecer a una profesión intelectual, estas personas son intelectuales. Y ahí veremos después, en cierta medida, está por detrás el concepto de Gramsci sobre los intelectuales, pero no exclusivamente este. Es decir, la profesión intelectual, como una inserción laboral, institucional, a la vez interactúa con otro concepto que está dando cuenta aquí, que está dando vueltas, digo, que es si estos actores son pensadores humanistas, son pensadores sociales, si esto define la categoría de intelectual. Algunos autores, sobre todo del ámbito francés, han caracterizado cuáles son las intervenciones de los intelectuales. Y fíjense que son muy variadas y nos dan cuenta de intelectuales que pueden ser orgánicos y de intelectuales que pueden ser contestatarios. Por ejemplo, entre esas clasificaciones aparece el intelectual como guardián de valores perennes, como un crítico universalista, guardián del orden moral, contestatario y de vanguardia, de institución o de organización política, consultor experto, especializado o específico, intelectual colectivo o de alguna agrupación especializada. Es decir, que la definición del intelectual no tiene que ver con un determinado perfil ideológico, sino con un tipo determinado de producción material, que es la discursiva, y de un ámbito de intervención, que son las instituciones, las organizaciones, o los medios de opinión pública. Bien, entonces, esto podría implicar también un reduccionismo, como dijimos antes. La figura del intelectual ha variado. Al principio ha sido su escenario, las instituciones, los círculos vinculados a las élites dirigentes, pero luego también se amplía cuando la sociedad de masas va aumentando en su presencia cultural, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Y este concepto también se transforma en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecen allí investigadores universitarios con funciones intelectuales, podríamos decir, más sofisticadas, con ese incremento del capital cultural y de la producción escrita como elemento, podríamos decir, básico, elemental, digamos, o necesario para que alguien se considere intelectual. Entonces hay como una historicidad que en cada etapa permite que el intelectual sea considerado como tal, de acuerdo a un contexto más amplio. Bueno, hay algunos intelectuales que siempre han sido difíciles de definir, por ejemplo, aquellos vinculados a la prensa anarcosindicalista o los partidos reformistas o revolucionarios, ya desde, podríamos decir, desde el último tercio del siglo XIX en adelante, estos están presentes, ¿no? Quienes investigamos los movimientos sociales, nos enfrentamos también con esa dificultad, ¿no? ¿Cómo se considera una persona que tiene roles intelectuales, pero que a la vez es un organizador, diríamos, o un activista que tiene una acción concreta en la transformación de la realidad? Bueno, acá, para anticipar un poco, después lo veremos, aparece, digamos, la disyuntiva, o pensar que esta persona es un intelectual que tiene impacto social, o que en realidad es alguien que actúa en el medio social y a la vez ejerce funciones intelectuales. Bueno, esto puede ser llevado también, como después veremos, al ámbito de la educación. La actuación concreta y el pensamiento como dos facetas
de estos intelectuales. De hecho, es que fuera de las élites de poder, estos intelectuales de los sectores populares o de los sectores revolucionarios o reformistas son descalificados normalmente por la élite dirigente por no participar, por no tener esa legitimación en las instituciones que están consagradas dentro del orden instituido en los diferentes países. Pero a la vez vamos viendo que aparece dentro de algunas instituciones desde principios de siglo, vinculadas al ámbito universitario especialmente, intelectuales con formación filosófica, sociológica, que van creando una imagen del intelectual por su práctica misma, ¿no? Asociada a la autonomía de pensamiento, al distanciamiento con respecto al lugar donde están insertos y a un compromiso con la polis. Y este es un poco el concepto que queda definido, por lo menos para buena parte del siglo XX, como aquel intelectual que maneja un capital cultural, que está inserto en instituciones, pero que a la vez tiene una capacidad de pensamiento autónomo con respecto a estos elementos que le dan su legitimidad. Entonces, el inconformismo, la crítica, el compromiso con el cambio son elementos en este perfil de intelectual, podríamos decir, básico. No obstante, la individualidad, el compromiso y la autonomía del intelectual no han implicado, diríamos, una falta de compromiso, una disociación con el medio en los cuales se insertan. No obstante, la profesión intelectual, si es su forma de insertarse, no es condición suficiente para que estos actores individuales, sean considerados como intelectuales. Si esta asociación entre profesión intelectual, trabajo intelectual, tiene que ver con el concepto de Gramsci, aunque no es, voy a hacer una digresión, no es precisamente o exclusivamente así. Cuando uno revisa, y me tomé el trabajo de ver la principal publicación de Argentina, el Monitor de la Educación Común, a ver si había alguna referencia a los intelectuales durante todo el siglo XX, esas referencias realmente no están vinculadas al ámbito educativo. Aparece la función intelectual de la educación, pero no aparecen designados o nombrados como intelectuales actores concretos de ese sistema educativo. Cuando se refieren a intelectuales después de la década de 1920, en general se refieren a personas que no tienen que ver con el sistema educativo, a otros actores de un campo intelectual más amplio, pero ajeno al campo educativo. Por eso les decía, puede haber una asociación entre lo intelectual como profesión intelectual, como competencias intelectuales, y después hay uno que se ha difundido más desde posiciones críticas con la concepción de Gramsci. En el caso de Gramsci está más asociado a la forma de construir hegemonía y al papel que se le da a esa formación política, a esa conciencia de clase, para que estos actores populares asuman su rol como protagonistas. Inclusive las alusiones concretas que se hacen a los docentes, a los profesores, tienen que ver con ese rol activo que el docente debiera asumir. Bien. Ahora, el campo intelectual es un campo amplio que está compuesto de circuitos de elaboración, circulación, recepción, validación del capital simbólico y que siempre tiene un anclaje institucional y social, ¿cierto? En los momentos de las sociedades oligárquicas, estos conforman las inteligencias culturales, ¿no? Esas inteligencias que principalmente en la sociedad latinoamericana, desde fines del siglo XIX, son los que han instaurado determinadas instituciones vinculadas con la cultura letrada, y en un ámbito controlados por las élites. Y aquí vemos entonces cómo los catedráticos de las principales universidades,
profesores reconocidos por las obras escritas, son los que más se identifican con esta idea del intelectual. Dos áreas de formación de estos intelectuales fundamentales han sido las facultades de Derecho y de Filosofía, porque desde ahí, en estos ámbitos es donde en general han surgido las personas que luego se han de alguna forma legitimado a nivel social como intelectuales. Y a la vez vemos que en estos ámbitos es donde aparecen las descalificaciones recíprocas entre adversarios, personas con diferentes filiaciones y afinidades ideológicas o doctrinarias o filosóficas. Y esto nos lleva a pensar o a ver que el campo intelectual es también un campo de disputas, que no es un campo, diríamos, homogéneo, sino que en su seno hay diferentes tensiones. Bourdieu habla del intelectual o asocia al intelectual, sobre todo refiriéndose al intelectual del siglo XX y de la coyuntura en que le tocó a él vivir, como alguien que posee un discurso docto. De alguna forma lo identifica en su contexto a aquel que es un profesional que capaz de elaborar una producción simbólica y de tener una formación y una acción en un ámbito académico. Pero es interesante ver que esta caracterización que él hace, de alguna forma es una confrontación, una respuesta frente al escenario francés tardío, ¿no?, de la década de 1980 y 90, y como crítica a lo que considera pseudointelectuales mediáticos, que sin ser intelectuales eran reconocidos o buscaban un reconocimiento social como productores de ese capital simbólico. Bueno, pero entonces es por esto que Bourdieu habla de esta noción. No obstante, lo dejo aquí pendiente, pero es que en la segunda mitad del siglo XX es muy difícil pensar en intelectuales sin el manejo de ese capital simbólico que dan las profesiones científicas, o por lo menos de las ciencias sociales, en lo que a nosotros nos interesa. Bueno, entonces aquí vamos viendo que podría haber una diferenciación también entre los trabajadores intelectuales y los intelectuales puros, según la clasificación que hace un autor argentino, Martín Vergel, investigador del CONICET, para diferenciar a lo que uno podría pensar como intelectuales menores, inclusive incluyendo allí a aquellos que tienen que ver con la militancia política o, en términos despectivos, agitadores profesionales que manejan un discurso de una cultura contestataria. Y los intelectuales puros entonces estarían más vinculados a estos ámbitos de producción académica o de producción intelectual con menor casi, diríamos, inserción o acción en el medio social. Bueno, entonces un debate que queda aquí también presente es el de si los intelectuales pertenecen o se identifican con un determinado segmento social. Y lo que uno puede percibir es que tanto por su origen como por su trayectoria personal, esto no es tan sencillo, diríamos, de establecer. No obstante, hay cierta homogeneización a través de esta formación y de esta inserción después laboral en estructuras burocráticas o en organizaciones colectivas que pueden convertir al intelectual en un actor social en el grupo, en el contexto o la institución donde se desenvuelve. Y ese concepto aquí que propone Bourdieu de intelectuales colectivos, es decir, aquel que sin perder esa autonomía, de alguna forma se convierte en un actor con incidencia social. Ahora, dentro del campo intelectual puede pensarse un subcampo relativo, diríamos, a quienes intervienen en la configuración educativa.
a ellos nos vamos a referir ahora. Y aquí vamos a ver que se va a dar esta actuación de diferentes personalidades, actores individuales estoy hablando, en un escenario de tensión discursiva explícita en torno a paradigmas, ideologías, estatus, poder, es decir, en un escenario normalmente conflictivo, tanto por su inserción institucional como por la vida política, o por las tensiones doctrinarias o filosóficas, si hablamos de los ámbitos universitarios. Bueno, entonces, si entramos específicamente, nos damos cuenta que este subcampo de los intelectuales, el de la educación, ¿no es cierto?, de los intelectuales que se dedican a la educación, se diferencia del ámbito educativo, ¿no? Y acá tomamos distancia con la posición de Gramsci. El campo educativo está integrado por trabajadores intelectuales, ¿cierto? Mientras que el campo intelectual de la educación incluye un segmento de estos. Según considero, creo que los profesores, en fin, tanto por su inserción institucional, por los límites que impone esa inserción, o por la producción a veces ocasional de determinado capital simbólica o algunas experiencias concretas, uno debe tomarlo con mucha precaución, ¿no?, de considerar a esos actores como intelectuales, ¿no?, aunque hayan tenido alguna experiencia en la elaboración de algún tipo de capital, como estamos diciendo. Pero realmente son escasos los estudios sobre profesores primarios o secundarios que tuvieron intervenciones intelectuales con trascendencia y proyección. Por eso es que creo que el tema debe quedar pendiente, ¿no?, y ser objeto de una atención mayor en la medida que esa producción exista. Cuando uno trata de ver esos cambios de los intelectuales a través del tiempo, tenemos que los primeros exponentes así más originales de la intelectualidad criolla en América Latina, me da la impresión que fueron los académicos de las universidades, ¿cierto?, que rompieron con los moldes escolásticos, por ejemplo, el deán Gregorio Funes en la Universidad de Córdoba, Andrés Bello en la Universidad de Chile, o Juan María Gutiérrez más tarde en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, personas que, formados en determinadas corrientes, fueron capaces de presentar, diríamos, visiones y de ejercer acciones institucionales fuertes de cambio que implicaron una ruptura con lo anterior. A esta generación, que se extiende aproximadamente hasta mediados del siglo XIX, quizá en algún caso como el de Juan María Gutiérrez, con influencia un poquito posterior, le va a seguir otra generación de intelectuales, pero que tienen una diferencia con ellos, que son hombres de Estado que proyectaron y echaron las bases de los sistemas educativos. Normalmente estos en América Latina estuvieron asociados al liberalismo, fueron universitarios en su mayoría, fueron ensayistas todos. Aquí podemos, por ejemplo, mencionar a Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, al abogado Gabino Barreda en México, al historiador chileno, que también fue parlamentario, ministro, Luis Miguel Amunátegui, y en el caso de Uruguay, a José Pedro Varela, que fue director de Instrucción Pública y autor de la Ley de Enseñanza Primaria Laica de la época. Pero ya hay una diferencia con los anteriores. Estos ocupan lugares específicos determinados, dentro de esa élite dirigente e intelectual, con un peso muy fuerte en la creación de instituciones. Pero a la vez, estos liberales, o estos intelectuales liberales, tuvieron como contrapartida y como opositores a los intelectuales católicos, ¿eh? Y aquí podemos citar a diferentes profesores universitarios de la época, con peso fuerte también en las instituciones y con reconocimiento social, o con antagonismos políticos, ¿no?, como por ejemplo
Martín Restrepo Mejía en Colombia, José Martínez Estrada y Adolfo Van der Heeren en Argentina, o después, por ser católico, aunque con fuerte presencia en la elaboración de leyes, el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de Chile, Abdón Cifuentes. Entonces, acá vemos que la intelectualidad, aquella más legitimada desde el poder, puede tener también como contrapartida, pero inserta en instituciones, otra intelectualidad vinculada a doctrinas diferentes. En este caso, la católica. Bien, ahora que en el campo de lo educativo, antes había hablado de la universidad, pero va apareciendo un nuevo perfil de intelectual institucionalizado en la universidad, pero también con presencia en el gobierno de la educación. Esto va a pasar a fines del siglo XIX y con presencia en las primeras décadas del siglo XX. Por ejemplo, los abogados y diplomáticos chilenos, Valentín Letelier y Claudio Mate, personas que circularon por Europa y que llevaron a sus países los modelos, diríamos, de la organización, por ejemplo, Valentín Letelier, de la organización de las escuelas secundarias, de los liceos, y de las propuestas sobre la educación técnica, inspirada en los gimnasios alemanes, y que de alguna forma sirvió y proyectó la transformación de la universidad cuando él fue rector a principios del siglo XX. Y Claudio Mate, que además de ser autores de manuales de estudio, fue también rector de la Universidad de Chile, además de otra actuación política que tuvo. Se puede nombrar también al profesor José Abelardo Núñez, que fue quien organizó en Chile las escuelas normales de profesores. En realidad, él era el director de la Escuela Normal de Santiago de Chile, fue enviado por el gobierno en 1880 a ver el diagnóstico de las instituciones deformadoras de docentes en Europa y en Estados Unidos, y es el que instala la nueva formación normalista en la década del 80, y que va a continuar muchas décadas en Chile, de esa escuela central de la ciudad capital del país. Se van a formar los profesores que después en las provincias van a continuar con esas corrientes. Y es el que lleva, el que promueve la llegada de Chile de profesores alemanes y austríacos, que son los que instalan un método que, lo voy a decir en dos palabras simples, ¿no es cierto? Es un método inspirado en el positivismo, pero también con una metodología herbartiana, y que de alguna forma asegura, podríamos decir, tanto la formación normalista como una alfabetización amplia de la población. Bueno, y en esta misma lógica podemos nombrar al abogado mexicano Justo Sierra, que fue el promotor de la recreación de la universidad, de la fundación de la universidad en 1910, porque había sido suprimida en la reforma que les nombré antes de Gabino Barreda, en la década de 1860. Entonces, fíjense, Sierra, además de ser fundador de la universidad, era el principal exponente, sobre todo hasta fines del siglo XIX, del positivismo en México. Y a la vez fue presidente de la Corte Suprema, historiador, ensayista. Entonces acá tenemos un perfil complejo de intelectual. Hombre de Estado, formación de la corriente epistemológica que se impone durante todo el siglo XIX, en el último cuarto, un poco más también, de ese siglo en México, y a la vez quien rompe con esa corriente, convirtiéndose en antipositivista pocos años después de fundar la universidad en 1910, y a la vez ministro de Educación. Bueno, en Argentina también tenemos personalidades de este tipo, es decir, con fuerte inserción en los sistemas educativos. Por ejemplo, Pablo Pisurno, Juan Perramos, Raúl B. Díaz. Ellos eran inspectores, pero que a la vez tenían gran autonomía de pensamiento dentro de los límites de sus funciones. Pero cuando uno revisa sus informes, se observa una posición crítica, mucho más crítica quizá de lo que hoy en la actualidad podrían esperarse de los informes de los funcionarios
del sistema educativo. Y corresponden, sin embargo, a un momento donde la élite dirigente tenía una homogeneidad muy fuerte y podría, identificarse con ese momento de esa inteligencia de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Otro personaje bastante interesante, que es un intelectual de la educación, que un poco escapa a estos funcionarios que les dije recién, es el abogado Carlos Octavio Bunge, profesor universitario, uno de los exponentes más claros del positivismo en Argentina, que inclusive fue uno de los primeros en hacer un bosquejo, un ensayo histórico, sociológico, sobre la educación en América Latina, que corresponde ahí más o menos al año 1914, 15, y se publica un poquito después. Es decir, que él, que era el profesor de la cátedra de Ciencia de la Educación, en la cual se daba historia de la educación para la formación de los profesores en la Universidad de Buenos Aires, que eran muy pocos, ¿no es cierto?, los egresados de la Facultad de Filosofía y Letras, y los egresados de algunas carreras más de ciencias puras o aplicadas, por ejemplo, las carreras de biología, estos que en su formación pedagógica cursaban esta materia. Y Carlos Octavio Bunge se convierte de alguna forma, en el profesor capaz de presentar una visión diferente, creativa, se le puede criticar, ¿no es cierto?, la orientación, pero original para su época. Y así podemos encontrar otros también dentro de esta perspectiva. Por ejemplo, Tomás Ferreira, en Uruguay, ¿no es cierto?, que fue rector de la Universidad de la República, y fue también decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que tiene un libro, fíjense cómo se llama, Moral para Intelectuales, de 1908. Cuando uno revisa en el libro a quién considera intelectuales, él dice que son aquellos que tienen profesiones intelectuales, es decir, abogados, médicos, periodistas, funcionarios y políticos. No aparece aquí el elemento de autonomía que podemos ver en otras definiciones posteriores, sino que se asocia el intelectual a esa formación académica. Bueno, ahora los grupos, estos intelectuales a veces dieron lugar a la formación de grupos intelectuales, que tuvieron mayor o menor grado de formalización, que fueron actores colectivos importantes con presencia dentro de las instituciones. Por ejemplo, el grupo antipositivista en torno del ministro mexicano que les dije recién, Justo Sierra, a principios del siglo XX, y del cual, por ejemplo, surgen, entre otros, ¿no es cierto?, José Vasconcelos, después secretario de Educación, en la década de 1920. Es decir, pero es un grupo, son diversas personas que componen ese movimiento antipositivista. O bien, por ejemplo, en Argentina podemos ver otro grupo con mucha fuerza, que es la llamada Unión Latinoamericana. Estaba presidida por el socialista Alfredo Palacios, o, por ejemplo, integrada por intelectuales diversos, pero todos vinculados al movimiento reformista universitario y a partidos políticos o liberales o socialistas. Y otro caso muy parecido de estos intelectuales que de alguna forma generan grupos intelectuales es el de Víctor Haya de la Torre en el Perú, al crear la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, ¿no?, como partido de intelectuales. Esto es interesante porque acá la palabra intelectual ya aparece asociada a una fuerza política, que en otros lados no se ve con tanta claridad. Y me llamó también la atención, por algún interés personal en algún tema, la asociación con grupos extranjeros, por ejemplo, la acción de Bruno Alipio Lobo en la Universidad de San Pablo y de Río de Janeiro, y él pertenecía al ámbito de la medicina. Pero también está conectado con estos grupos internacionales, con Haya de la Torre o con la Unión Latinoamericana de la Argentina, y que es un promotor de la reforma universitaria en Brasil
no obstante, con la revolución de 1930, esto se va, ese movimiento que se genera se va a frustrar. Es decir, que la circulación de ideas y de personas también era importante en esta creación de grupos intelectuales con el perfil que estamos hablando ahora. Bueno, también a principios del siglo XX van surgiendo universitarios especializados en pedagogía, que tienen influencia, sobre todo una formación. Acá tenemos un universo bastante heterogéneo, ¿no? Pero lo que llama la atención es la influencia que en estos universitarios especializados en pedagogía, que son capaces de elaborar proyectos o propuestas transformadoras o reformistas en sus ámbitos, hay una influencia fuerte de John Dewey. Es decir, en la Universidad de Columbia, este filósofo, además de ser importante por su trayectoria como autor de libros, por ejemplo, de libros de pedagogía, por ejemplo, Educación y Democracia, editado en 1900, circuló por todos nuestros países. Pero la presencia de diversos funcionarios de nuestros países en la Universidad de Columbia formándose con él, también muestra que hay un vínculo internacional para que después se traslade a estos países una determinada concepción también de rol intelectual. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al director general de Educación Primaria, Darío Salas Díaz, en Chile, que fue director de Educación con el gobierno de Arturo Alessandri, luego en 1920, que si bien era cuestionado por otros intelectuales más de izquierda en Chile, tuvo una posición vinculada al escolanovismo sobre todo, y a la escuela activa por esa formación. Esta tendencia más tarde la continuó Luis Gadames como director de educación secundaria y luego de educación primaria. En Bogotá, por ejemplo, Colombia, Agustín Nieto Caballero, que es uno de los impulsores más decididos del escolanovismo, tuvo mucha presencia y mucha influencia en su país. O en México, el profesor Moisés Sáenz, subsecretario de la Secretaría de Educación Pública y Diplomática, Rafael Ramírez Castañeda, jefe de las misiones culturales, director de las escuelas rurales, que estuvieron dentro de ese movimiento de reforma educativa intensa, generado primero bajo el impulso de Vasconcelos, pero luego que toma una independencia, diríamos, institucional con la Secretaría de Educación Pública en Chile, importante. Bueno, en Argentina tenemos otro caso parecido, que es el profesor Ernesto Nelson, que fue vocal del Consejo Nacional de Educación en la década de 1930. Todos ellos estaban conectados por su formación con Dewey. Así que este nexo internacional es claro. Fíjense que han tenido roles muy importantes en la década de 1930 y algo de la década de 1920 y algo de los 30. En el caso de Brasil, bueno, es notorio y bien conocido el grupo escolanovista, que da lugar al manifiesto de los pioneros de la educación nueva, pero que tiene su antecedente en la Dirección General de Instrucción Pública del Estado de Río de Janeiro, con Antonio Carneiro Leao, y el vínculo con Fernando de Acevedo, con Manuel Bergström, con Lorenzo Filio, con Pedro Lobato, Inicio Teixeira, en esa difusión e inserción institucional de la escuela nueva, la educación nueva, como dice. Y luego en presencia también en una universidad, que fue la Universidad de Distrito Federal en 1935, donde está presente también Afranio Peixoto, otro intelectual vinculado a la historia de la educación para nosotros que nos interesa el tema.
Pero como dice un autor ahí de Paraná, conocido nuestro, ¿no? Vieira, estos intelectuales, estos educadores intelectuales de estas primeras décadas del siglo XX tenían en común varias cosas. Los títulos superiores, en especial en Derecho y Medicina, la ocupación eventual en cargos en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la práctica de la escritura literaria y además de tener cátedras en instituciones con gran reconocimiento social. Esto parecen como elementos comunes en todos estos casos intelectuales vinculados a la educación más prestigiosos, más conocidos. Y la experiencia de viaje, ¿no? Estados Unidos, a Europa, con fines de estudio, de observación, también está presente. Ahora, cuando uno los toma, yo hago una observación acá, cuando uno toma estos sujetos como intelectuales de la educación, creo que no debe olvidarse que la profesión docente es una parte de sus diversos intereses. Y acá nos lleva digamos, a la problemática, ¿no es cierto? ¿Son intelectuales porque lo generan en la educación o son intelectuales por su inserción general en un campo intelectual amplio y a la vez trasladan al ámbito educativo ese perfil y esa acción que tienen para un ámbito mayor? Pareciera ser más este estilo, ¿sí? De que son intelectuales no por el ámbito educativo, sino que descargan ahí su labor intelectual. Bueno, después uno puede pensar también las diferencias, ¿no?, entre intelectuales de metrópolis y intelectuales de provincias, de ciudades menores, pero que una vez en las trayectorias, en lugares de formación, también se convierten en personas con peso y con incidencia. Otro de los elementos a tener en cuenta, lo menciono porque no nos da tiempo para desarrollar tanto, ¿no?, pero son los docentes con tendencias de izquierda. Y acá cuando me pongo a pensar en unos y en otros, veo que hay diferentes tipos. Y como estaba con el énfasis de hacer clasificaciones, voy a mostrar una. Por ejemplo, aquellos que están vinculados al anarquismo y desde mediados de la década de 1920 al comunismo, en ese tránsito que se da, ¿no es cierto?, desde o de reemplazo en algunos casos, o de crecimiento del comunismo y de estancamiento del anarquismo. Bueno, entonces, por ejemplo, me da la impresión que hay por lo menos 4 tipos de estos docentes. Son docentes, ya no son profesores universitarios, son profesores de otro nivel. Aquellos que tienen una formación normalista y cargos directivos, y que pueden ser autores de libros, de folletines libertarios, notas periodísticas, por ejemplo, el chileno Alejandro Venegas, o los autodidactas, habilitados en funciones docentes en las escuelas racionalistas de los sindicatos anarquistas, por ejemplo, Julio Barcos, en Argentina, que estaba vinculado, por ejemplo, a Lerot, ahí en San Pablo. También podemos considerar acá, como otra forma, a los dirigentes gremiales del magisterio, como César Godoy Urrutia, que fue secretario de la Asociación General de Profesores de Chile y fue desterrado de ese país, ¿no es cierto? Y después fue él el promotor y secretario de la Internacional del Magisterio Americano de 1929. También tenemos otro tipo, los maestros con funciones directivas, colaboradores en periódicos locales y actividad gremial. Y acá hay uno menor todavía en cuanto a su incidencia territorial. Por ejemplo, conozco uno, el socialista Oscar del Rosario Álvarez, que fue organización de una asociación de maestros nacionales y a la vez publicista de ideas socialistas, de ideas de transformación educativa. Es decir, uno ve que estos intelectuales no tienen todos los mismos perfiles, aunque sí tienen objetivos parecidos, la transformación radical de la sociedad. Bueno, entonces nos van a aparecer también otros
vinculados al anarquismo y que tienen una mayor trascendencia en el ámbito donde se desenvuelven o donde pueden hacer difusión de las ideas. Me refiero a algunos argentinos, por ejemplo, José María Lunasi, que empieza siendo profesor en una escuela de un lugar apartado en La Pampa y termina siendo luego profesor de la Universidad de La Plata décadas después. O Narciso Bassols, fíjense ustedes que siendo secretario de Educación asume una posición abiertamente comunista, o también Aníbal Ponce, en Argentina, autor del libro Educación y Lucha de Clases. En todos estos que le dije, Lunasi, Ponce, Bassols, aunque alguno anarquista, el otro comunista, aparece una mirada crítica y desconfiada con respecto al profesorado, por su débil o nula conciencia de clase. Es decir, acá lo común es pensar en el intelectual o en las funciones intelectuales como relacionadas con la transformación radicalizada de la sociedad. Bueno, ahora, desde mediados de 1940, 1970, estos perfiles que les estoy diciendo ya no son los habituales, porque la posguerra europea, ¿no? con sus grandes transformaciones a nivel internacional, va produciendo un acelerado avance científico, además del contexto de Guerra Fría, donde los actores de alguna forma se encuadran en determinados perfiles más amplios, ¿cierto? En el caso de los profesores universitarios, lo que se observa, y no voy a decir nada nuevo, ¿no? Es la profesionalización, siguiendo el modelo norteamericano, con énfasis en la especialización, la investigación, y a la vez el posicionamiento político ideológico, sobre todo en nuestras materias, en la ciencia social. Y esto tensiona, de alguna forma rompe con la figura del intelectual de actuación múltiple que veíamos en la primera mitad del siglo XX, porque ya estos intelectuales son más especializados, y para ser considerados intelectuales deben manejar un capital simbólico complejo. Y normalmente cada vez aparecen más asociados a lo universitario, por lo menos a una formación universitaria, o una actuación así, ¿no es cierto? Especialización y militancia pueden aparecer juntas, pero a la vez tensionadas. Y a los intelectuales de la educación, si uno piensa en casos concretos, va viendo que esto está efectivamente presente. No obstante, también se ve que los intelectuales se posicionan en determinado ámbito ideológico, y de allí en adelante tienen acciones así muy, muy definidas y continuas en el tiempo. Por ejemplo, Jaime Torres Bodet, en México, que fue diplomático, secretario de Educación, mantiene una posición, podríamos decir, moderada, universalista, rompe con ese pasado de la Revolución Socialista, y es una persona clave en las políticas educativas nacionales de la década del 50, de la década del 40 hasta los 70. Juan Mantovani, en Argentina, es un hombre que ya tiene presencia en los años 30, pero continúa después, su obra está presente, uno de los principales, me parece a mí, ¿no es cierto?, uno de los principales filósofos de la educación, formador de generaciones posteriores en la década del 50, 60, a través de sus obras. Llegó a ser ministro de Educación, ministro en la provincia de Santa Fe, que es donde yo vivo, tiempo antes. El ministro de Educación Pública, Enrique Molina Garmendia, en Chile, el profesor José Antonio Socarrás, en Colombia. Es decir, todos estos tienen posiciones políticas definidas. También aparecen otros intelectuales vinculados a su saber específico, pero que son capaces de promover un cambio social, o por lo menos de pensarlo. Como yo me dedico también a cuestiones agrarias, por ejemplo, tengo presente a Sud Menuzzi, director de enseñanza, director general de enseñanza del Estado de San Pablo, que promovió un cambio en la educación agraria, pero con esa perspectiva de modificar la situación social agraria.
Y lo mismo lo vemos en Argentina, con Bernardino Horne, que fue secretario de Agricultura de nuestro país, y donde uno observa que va apareciendo la experticia en la disciplina, el reconocimiento intelectual, y a la vez esa especie de autonomía de pensamiento que muchas veces los hace romper con los gobiernos o con los gobernantes, en los cuales, en los momentos en que ellos se insertan en estos cargos tan importantes de la conducción política. Bueno, y esa izquierdización también de los años 60 nos hace ver que en el ámbito educativo aparece una discursividad ideológica y política radicalizada. Las críticas al reproductivismo, la educación popular o la desescolarización son algunas de estas posiciones críticas de los nuevos intelectuales de la educación de la década del 60. ¿En quién estoy pensando? Por ejemplo, en Germán Rama en Uruguay, que Claudio lo ha trabajado en detalle. Ricardo Nassif en Argentina, porque a pesar de su inserción universitaria, tenía sus ideas originales, o Bermeval Samiani en Brasil, que todos lo conocemos bien, ¿no es cierto? Y sobre todo el peso que ha tenido desde la década del 70 en la formación de educación en las universidades de Brasil. Uno podría también situar aquí a Paulo Freire, no tanto por la influencia en ese momento histórico, sino por la influencia posterior, que quizá ha llegado a ser más conocido que cualquiera de los otros que los nombré, aunque en el ámbito intelectual quizá los otros tengan un peso productivo o conceptual mayor. Bueno, ya tendríamos que ir cerrando entonces. En fin, lo que quise decirles con esta exposición es que el concepto de intelectual varía con el tiempo, que de acuerdo a los diferentes momentos, formación, inserción, trayectorias, es posible pensar en agruparlos con determinadas características, que a veces esos intelectuales se convierten en actores colectivos, pero no siempre, y que según mi criterio no todo el mundo es intelectual, diríamos así, por esa tendencia que hay de que por ser trabajadores intelectuales, así de fácil pueden convertirse en intelectuales, ¿cierto? Y que para los casos, diríamos, de los intelectuales, entre aspas, menores, creo que habría que investigar bien su trascendencia social en cuanto a estos elementos simbólicos, para ver si uno puede situarlos o no en la categoría del intelectual. Y cuando uno piensa en aquellos que son a la vez activistas sociales, creo que hay que evaluar cuál es su función principal, si la de activistas sociales con una experiencia intelectual, o si son intelectuales que tienen inserción en el campo social. Parece prevalecer la primera, ¿no es cierto? De que son, en general, personas cuya meta es el cambio social, la organización colectiva, y que complementariamente hacen una tarea intelectual. Y lo primero que se me cruza a la mente, por ejemplo, los intelectuales, que no son de educación, pero del Partido Comunista, por ejemplo. Hay una meta que es la transformación social. Y para eso está, no todos, ¿no? Pero en algunos de la conducción, estoy pensando, tienen que realizar esa proyección intelectual para poder generar lo otro, que es el cambio social. Bueno, les agradezco entonces que me hayan escuchado. Muito obrigado, Adrián, pela palestra. E agora, acho bem interessante muitas coisas, muitas classificações, tipologias e discussões teóricas. Acho que é bem interessante para abrir um espaço de discussão, perguntas, comentários, porque os colegas tirou a fala do professor Adrián.
Eu sugiro, então, professor Cláudio, que façamos dessa maneira que sugere. Então, acho que podemos organizar assim: aqueles que se interessam em fazer uma pergunta, um comentário, levantem a mão e aí a gente vai chamando na sequência, como vão se, né, mobilizando aí. Perfeito. Professora Hélida, pode começar. Gracias, muy buenas tardes a todos. Adrián, aquí a lo largo de tu exposición, yo veo a unas grandes ausentes, que serían las mujeres intelectuales. En este trabajo que tú hiciste, ¿pudiste encontrar mujeres intelectuales o no? ¿O por qué crees tú que no están tan presentes, ¿no? Porque me llama mucho la atención porque principalmente en esta primera mitad del siglo XX, tú hablabas de intelectuales relacionados con la educación, pedagogos, educadores, y el magisterio siempre ha sido un campo, un gremio altamente feminizado. Entonces me llama la atención que hay esa gran ausencia, ¿no? Ese es algo que quisiera comentar contigo, que me interesa que tú nos comentes tu experiencia en ese sentido. Y la otra pregunta es, después, en la segunda mitad del siglo XX, como tú bien decías, cambia esa conceptualización, ese concepto de intelectual. Y entonces mi pregunta es, entonces ya no son intelectuales los profesores, los maestros, ya esa idea que se tenía previamente cae en desuso, ya solamente son obreros de la escuela, o qué es lo que pasa ahí, ¿no? Si me pudieras comentar eso. Gracias. Bien, gracias, Celia, por los comentarios y las preguntas. Bueno, yo en realidad busqué personas, así podría decir, más notorias como para ejemplificar cuando escribí esto. Hay dos cosas acá en cuanto al género, en cuanto a la presencia de la mujer. Se advierte en todos los casos que los varones han tenido mayor presencia en los cargos de conducción. Esto en parte tiene que ver con las profesiones, ¿sí? Con las formaciones académicas, porque la presencia de la mujer en las universidades ha sido más tardía. Entonces acá ya tenemos un elemento. ¿Y en qué carreras se han insertado las mujeres? Que cuando uno lo percibe está más vinculada a la filosofía y letras o a las otras que le dije recién. Y uno lo observa cuando revisa quiénes son los alumnos de la formación docente universitaria. Ahí se ven mujeres, pero asociadas a carreras, algunas profesorales, y otras vinculadas a la química o a las biológicas, a las materias biológicas. Pero no obstante, sí aparecen mujeres con roles intelectuales. Por ejemplo, en Argentina, algunas profesoras normalistas que difunden las ideas de la escuela nueva y que llegan a cargos de conducción dentro del sistema educativo, están presentes. Por ejemplo, Clotilde Guillén, en 1920, como difusora de las escuelas, del escolanovismo y sobre todo de la vertiente de Ovide Crolí. Eso está presente. Ahora, pero ella es una directora, fíjense, de actividades prácticas, o sea, con un peso limitado dentro de la conducción del sistema educativo. No es, es un área, esa dirección que ella maneja, como les podría decir, con un rol secundario frente a otras, y las mujeres no están presentes en el Consejo Nacional de Educación de la Argentina. Si yo pienso en México, la verdad que la bibliografía que leí tiene un peso muy fuerte de los varones, pero no quiere decir que no haya mujeres. Lo que pasa es que por ahí ya habría que hablar de determinados casos estaduales donde está más presente la mujer. Ahora, me resultaría muy difícil
decir ahora dónde están las mujeres. En el caso de Chile sí aparecen algunas mujeres vinculadas a la enseñanza, inclusive una de las primeras autoras, no me voy a acordar ahora el apellido, pero es una persona bien conocida, una de las primeras autoras de historia de la educación de Chile, de la década de 1920 o 30, es una mujer que tenía un peso muy fuerte como en la conducción del sistema educativo. Es decir, no es que la mujer esté ausente, creo que tiene un rol ahí secundario frente a la presencia mayor de los varones. Está la cuestión de género de por medio, pero habría que bucear en eso. Yo ahora no, así en un momento uno no puede dar una respuesta muy, muy clara, muy contundente, ¿cierto? En cuanto a lo segundo, claro, hay algo acá en el último párrafo que no dije de lo que tenía preparado, está esa preocupación de, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Cierto? Porque hay ciertos fenómenos en el ámbito universitario que parece que nos absorben, y la proletarización de los docentes universitarios e inclusive de los investigadores, aunque en algunos países vieron hay investigadores, como en Argentina, en México, que son parte de las carreras de investigador y pueden o no tener docencia universitaria. Entonces tienen una mayor autonomía. Pero a la vez hay algunos procesos, por ejemplo, en la universidad, el corporativismo académico, ¿no es cierto? Cómo a veces esa autonomía individual se limita por ciertas formas corporativas que son diversas, o la racionalidad burocrática, ¿no?, de las instituciones, que cada vez nos absorben más. Creo que en el caso de Brasil ha sido una de las primeras más perjudicadas por esto, ¿no? Y después lo vamos viendo en los otros niveles. Chile por supuesto también. Imagínense que en educación, en Chile durante la dictadura de Pinochet, la carrera de educación fue suprimida del ámbito universitario, pasó a los institutos no universitarios. Entonces eso fue muy fuerte como ruptura. Hoy día la mercantilización de la formación de posgrado, fíjense ustedes esto cómo nos está afectando, ¿no es cierto? Que a veces la ampliación, la masificación de los posgrados rompe un poco con la lógica del posgrado, diríamos así, como un ámbito de excelencia dentro como instancia superior de las universidades. Y los conductores de las facultades o de las universidades, que muchas veces son burócratas, porque no lo digo en forma despectiva, sino es que esa es la función que han asumido, ni comprenden muy bien cuáles son los roles de las instancias académicas superiores como es la de posgrado. Bueno, en fin, creo que todos estos elementos van en contra de ese intelectual autónomo, de ese intelectual comprometido. El mandato redentor dentro de ciertos intelectuales politizados también puede ir en contra, ¿no? Que cierto dogmatismo puede ir en contra de la autonomía del pensamiento, obviamente, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a quedar nada más con este elemento material, estructural, y no, tenemos que también puede haber una obturación ideológica en contra de la autonomía de pensamiento. O sea, bueno, creo que el panorama, si pensamos en el intelectual de la primera mitad del siglo XX, hoy en el siglo XXI, es bien complejo, diríamos, la existencia de intelectual, tanto por las condiciones objetivas de la sociedad, como por las limitaciones institucionales. No obstante, bueno, si nosotros estamos aquí hablando de esto, es porque hay ámbitos donde puede sobrevivir una idea, una voluntad de otro tipo de profesor universitario con perfil intelectual. Muchas gracias, Adrián. Comentarios. Olá, professor. Parabéns pela palestra, pela fala. Aproveitando a questão da professora Hélida Campos, fiquei pensando também nessa questão de novas compreensões
a partir da acepção polissêmica de intelectual. E pensar o intelectual na primeira metade do século XX já é bastante complexo, e acredito que a sua exposição nos trouxe essa complexidade. Mas pensar, talvez, de uma forma geral, comparativamente à segunda metade do século XX, suscitam realmente alguns temas, né? Vamos dizer assim, mais do que temas, algumas pesquisas, de fato, a partir de gênero e de raça, e que realmente nos trazem elementos diferenciados para pensarmos essa acepção mais polissêmica ainda, mas talvez com uma outra perspectiva de escala, que não propriamente dentro das instituições políticas estruturadas, né, mas sim a partir aí, a minha questão até, né, para a gente talvez pensar juntos, pensar a partir de movimentos sociais também, né, mas como isso chega até as universidades na perspectiva de intelectuais ativos dentro das próprias academias universitárias, como a gente vê, especialmente no final do século XX, e agora no XXI ainda com mais força. E eu elencaria duas questões para talvez dialogarmos, né? Não sei se não estou até avançando um pouco na temática, mas é realmente a questão de gênero e raça, que realmente é quase uma outra perspectiva de mundo e talvez, sim, certamente de poder, né? E onde há um recorte muito grande entre essa primeira metade do século XX, nós vemos que há posições mais arraigadas, e a segunda metade do século XX, onde nós vemos uma pulverização, né, desse próprio poder segmentado. Então, não sei se talvez, professor, né, teria elementos aí para eu sei que a minha questão é muito ampla, né? Ela não traz uma especificidade, então, mas o que puder comentar, eu agradeço. Bueno, creo que el elemento de raza, eso habría que tomarlo, diríamos, de modo diferencial según los países, porque en Brasil hay una realidad, un avance, diríamos así, una sensibilización con este factor, que no está presente en otros países. Yo la verdad que en los últimos años no tuve menos contacto con México y no sé allí cómo avanzó, porque el tema de la raza también puede ser, disculpe la palabra, ¿no? Pero estoy intentando responder como María me preguntó. El término de la presencia de determinados sectores más vinculados a la población indígena dentro de la universidad, cómo puede estar actuando. Ahora, en el caso de Argentina y de Chile, me parece que este elemento no es sustantivo, no aparece con mucha fuerza. No quiere decir que no esté ocultando, ¿no es cierto?, una problemática racial que está presente, pero no aparece con mucha fuerza en actores sociales con presencia en la universidad, en las universidades, y con intelectuales que los estén representando. En el caso de Argentina, bueno, porque prácticamente esto está limitado con poblaciones originarias a dos lugares más concretos, que sería en todo caso la provincia de Neuquén y la provincia de Chaco, donde hay mayor presencia de actores relacionados con las poblaciones originarias. Pero en lo que yo entiendo y conozco, me parece que no crea una demanda institucional, ni hay una intelectualidad así muy visible sobre estos elementos. Y en Chile me da la impresión que es más o menos lo mismo. Es que también que los países han tenido evoluciones políticas diferentes y entonces hay como un destiempo en los reclamos y en la acción de determinados actores sociales. Me refiero a Chile porque es como, percibo como que hay una aceleración en los últimos tiempos, pero hubo
un retardo en todo el periodo de transición a la democracia para la acción de nuevos actores sociales, mostrando estas novedades. El tema del género parece ser más común, ¿no?, en todos los países, como hay un avance de género y casi diríamos un triunfo en cuanto a liderazgos y a reconocimientos académicos. En Argentina hay hasta un fomento de ese tipo de presencia, con una participación más proporcional, más igualitaria en los ámbitos académicos. Entonces esto, naturalmente, que va a transformar muchas cosas en un proceso, digo, de no muy larga duración. Es decir, quizá en 2 décadas se transforme bastante el ámbito académico. Ya ahora, con cierta especie de cupos que se van colocando en nuestro país, vamos viendo mayor presencia de la mujer, como les digo, en cargo de conducción de instituciones académicas. Bueno, entonces con esa función a veces de conducción y a la vez de formación intelectual, si volvemos a la idea del intelectual de otra época, puede ser que genere una elaboración importante, novedosa, del tema del género. Por ahora el género yo lo veo más vinculado a una actitud militante, diríamos así, que está acompañado de una actitud reflexiva. Pero quizá después eso se vaya transformando con el tiempo. No lo estoy evaluando como positivo o negativo, sino que estoy percibiendo una característica, ¿no es cierto? Hoy el género como en mi país, ¿no es cierto? El género como una bandera de lucha justa, de asumir posiciones. Quizás eso en otro momento se transforme en otra cosa, como posibilidad, digo, ¿no? Uma perguntinha mais, Adriano. Sim, claro. Falando de uma intelectual que não lembro, você falou uma expressão que é intelectual, que traz sua condição de intelectual no âmbito educativo. Você fala uma coisa assim, né? Então, eu fiquei perguntando, que é também minha pergunta, da especificidade do campo educativo. Porque a fala que você apresentou, uma primeira parte, é a discussão do conceito, as mudanças do conceito, como vai mudando no tempo. Mas depois começou a falar da especificidade do campo educativo e fez diferentes classificações. Então, uma pergunta é se é possível pensar especificidades particulares do campo, ou seja, que não é uma translação, uma tradução dos tipos intelectuais dos outros campos do conhecimento, e tem uma particularidade. A gente está pensando nos trabalhos mais do Björn Wittrock, dos europeus, que fazem uma história social das ciências sociais, da sociologia, da economia, da ciência política, ou seja, que pensam não a partir da figura do intelectual, sino a figura da conformação de um campo de conhecimento. Então, debatem, refletem a partir do área do conhecimento. ¿Se entiende a pregunta? Bueno, yo decía, dentro de un campo intelectual amplio hay un subcampo vinculado a los intelectuales de la educación, ¿sí? Entonces, creo que colocando como centro al intelectual es un campo. Ahora, entre el campo intelectual de la educación, entre el campo de la educación y el campo intelectual hay un lugar de intersección. Estos intelectuales creo que forman parte de esa intersección.
ahora en la reflexión, el campo de la educación por sí mismo no sé si genera intelectuales, en el sentido que hablábamos antes, ¿no es cierto?, con todos esos atributos, por sí mismo, genera una profesión intelectual, pero todos los otros elementos, en trayectorias individuales, pareciera ser que se nutren en otros escenarios, en un campo, como decimos, intelectual más amplio, con otras aspiraciones, y no estrictamente las pedagógicas, que serían, diríamos, las funciones o los objetivos dentro de un campo educativo. Me da la impresión, por los casos que uno revisa, que no, que hay una formación, un interés como intelectual en un espectro más amplio, y que estas personas tienen después una incidencia en la educación, o sea, una formación, llamémosle como querramos, según la época, ideológica, política, de actuación en organizaciones, pero como que el perfil de estas figuras es amplio, y dentro de ese perfil amplio hay una inserción en el ámbito educativo, que variará esa proporcionalidad de acuerdo a cada caso, porque obviamente que quienes han tenido una función fundamental en el ámbito educativo, pero vemos que esas personas quizá después tienen también un trabajo intenso en otras áreas de gobierno, vamos a suponer, o de políticas públicas. Entonces son facetas. Pongo un ejemplo que por ahí para nosotros es familiar. Los miembros durante toda, de fin del siglo XIX y hasta después de la segunda mitad del siglo XX, la educación primaria de jurisdicción nacional era amplísima. No, le decía que para colocar un ejemplo, vemos que los miembros del Consejo Nacional de Educación en la Argentina, que era un organismo que tenía un peso muy importante, fundamental en la educación primaria de jurisdicción nacional, era muy amplia, uno observa que estas personas tienen un recorrido intelectual diverso, anterior y posterior, y en un momento podríamos considerarlos intelectuales de la educación por su papel dentro de estos organismos. Pero a mí me parece que en general las trayectorias son amplias, que no es el técnico de educación que de pronto aparece como intelectual, que es una persona que tiene aspiraciones diversas, que tiene objetivos sociales, es un poco que me quedo con la idea del intelectual del principio del siglo XX todavía para definir al intelectual, que no creo que el experto sea por sí mismo intelectual. Uno tiene presente, inclusive cuando uno reflexiona sobre casos concretos, hay personas que pueden tener una experticia en ciencias vinculadas a lo social o lo educativo, pero no tienen después una proyección o podríamos decir, un interés en el cambio social o en un cambio institucional amplio. Entonces, ese experto puede ser considerado un intelectual porque es un trabajador intelectual. Bueno, volvemos al debate. O sea, Adrián, en cualquier campo, en sociología, historia, también acontecería lo mismo. Un buen historiador no precisamente sería un gran intelectual, o un gran sociólogo, un buen sociólogo, no necesariamente sería un gran intelectual. Es que, a ver, en ellos, lo social está presente como objeto de estudio, y quieran o no hay un compromiso ahí, más allá de la acción. Pero si nosotros hablamos de otras profesiones vinculadas a la educación, puede ser que eso no esté presente. Puede haber pedagogos que no investigan lo social, puede haber psicólogos que no investigan lo social, o que entienden que lo social es parte, casi digamos, de la inserción individual de la socialización del sujeto. Creo que hay carreras más afines al concepto donde lo intelectual aparece todavía vinculado a esto. Pero creo que es un terreno complicado, ¿no? Porque en la medida que hay mayor especialización, mayor presencia de determinados giros, donde todo se hace más específico en el abordaje,
y se pierde la noción de lo general, de lo global, de la función educativa o del objetivo de la educación, ese carácter intelectual también puede diluirse. Es una conversación, esto nos lleva a una conversación que podríamos estar bastante tiempo pensándola, ¿no? Yo, la verdad que hoy lo que quise hacer es dejar como un abanico de cuestiones para que ustedes puedan pensar el asunto, y yo también. ¿Por qué? No soy un especialista en intelectuales, simplemente pensé con la información que tengo cómo tratar el tema de los intelectuales asociados a la educación. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias, Natalia, María, Claudio, por la organización del libro y esta presentación. Bueno, muchas gracias, Adrián, tanto tiempo, por la exposición. También me quedaba con esta duda, este debate que tienen en relación a esta separación entre cuáles son los intereses y este autonomismo del intelectual, esto que planteás, y ponés un caso extremo como el Partido Comunista, y bueno, todos los ejemplos que conocemos de Puigdrós, pasado y presente, Oscar del Barco, toda esta historia, pero también me lleva a preguntarme este lugar de ese autonomismo que me parece que tiene una impronta de la modernidad europea, que a veces cuesta pensarlo, por ejemplo, en los casos de intelectuales procedentes de Oriente. En Bahía Blanca hubo un rector hindú, por ejemplo, Azizur Rahman. Entonces, ¿desde qué lugar podemos pensar ese autonomismo para un intelectual, que en este caso es un químico, y también pensar, por ejemplo, la ciencia y la tecnología en los 60 y 70, que es lo que yo trabajo particularmente, y cómo pensar ese lugar de la ciencia y tecnología en el debate de Barsaski o en el debate del pensamiento latinoamericano de la ciencia y la tecnología y la sociedad? Entonces, creo que ahí reducimos a un círculo muy chiquito de lo que consideraríamos intelectuales. Y te pregunto también si en un país del tercer mundo, y sobre todo en los 60 y 70, podemos hacer esta separación tan taxativa, ¿no? Bueno, la verdad que, Martín, la respuesta es difícil porque estamos hablando de un ámbito muy amplio como para que uno pueda dar una respuesta muy concreta. De mi experiencia con otros investigadores de distintas áreas del CONICET, yo puedo de las ciencias exactas y de la ciencia físico-química, yo puedo pensar que hay expertos que no son intelectuales. Y dentro de esas mismas áreas que digo, hay otros que tienen aspiraciones intelectuales y tienen un interés mayor por los fenómenos sociales. Por eso, creo que sin ese elemento, ese factor de podríamos decir, de los elementos de una especie de imaginario sobre el cambio social, por solo ser un experto, no se convierte en intelectual. Lo pienso sobre todo por la capacidad de estas personas, ¿no?, de reproducir o de transformar sus propias prácticas, más allá que después hagan grandes desarrollos en el terreno específico de su saber. Pero tampoco creo que, fíjense, yo creo que ni los maestros ni ciertos científicos se planteen ellos mismos como intelectuales. Son lo que han tenido esas aspiraciones. Un maestro, ¿qué es lo que quiere cuando estudia? Enseñar. Y un científico, ¿qué es lo que quiere? Hacer sus experimentos en un laboratorio. Bueno, algunos tendrán perfil social y otros no. En cambio, un sociólogo o un politólogo o un historiador, diríamos así, de las últimas generaciones, es muy raro que no tenga diríamos, algún tipo de orientación o de perfil o de aspiración de cambio social. Me parece, no puedo dar una respuesta, Martín, definitiva. Es lo que puedo decirte en relación a lo que me decís. Un caso actual para analizar es el de Dugin, ¿no?, en Rusia. ¿Quién, perdón? El de Alexander Dugin en Rusia, ¿no? Actual.
como para pensar algo de la impronta de Oriente en Occidente. Pero yo de cuestiones orientales, la verdad que no puedo decir ni dos palabras, Martín, porque no es un tema que manejo, ¿no es cierto? Nos lleva a otro terreno, no lo manejo. Muito bem. Acredito que, Cláudia, podemos caminhar para o encerramento, então passo para você a palavra para o encerramento, para a Natália. Já agradeço novamente a excelente palestra do professor Adrian Ascolani. Lembramos que o link do nosso segundo volume está aqui, a minha Natália acabou de colocar, quer dizer, não foi agora, mas foi anteriormente, né, pela editora FI, e a qual, inclusive, nomeamos aqui ao final, agradecendo, né, por todo o trabalho já nesse segundo volume, e que também fará no terceiro volume. Então, novamente, obrigada, Natália, colocou novamente ali o link, né, agradeço muito mesmo as palavras do professor Adrian, acredito que se deixasse a gente ficaria mais tempo, né, conversando e trocando mais questões e mais dúvidas, né, mas, enfim, acho que sim, já foi bastante importante para esse momento, e agradeço a todos os presentes. Passo a palavra, então, ao Cláudio e à Natália, e ao Névio também, caso queira, né, e é isso. Muito obrigada, estou realmente muito contente com esse evento tão importante para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Julieta. Eu também parabenizo a Adrián pela palestra e também fico obrigado aos presentes. Eu acho que as perguntas que a gente fez tem tentativa de refletir nos capítulos do livro que falam da questão da raça, as questões das mulheres, dos diferentes tipos intelectuais dos anos 60. Acho que o livro tem uma abertura a tentar algumas respostas ou mais perguntas na mesma linha que Adrián apresentou com muita sistematicidade e classificação, como uma invitação à leitura do livro e, portanto, a gente também fica muito contente, muito feliz e passo a palavra a minha amiga Natália e a Névio também. Obrigada, querido. Não só gostaria de agradecer novamente a presença de todos e todas, principalmente dos autores e autoras deste livro, pela contribuição de vocês, em especial ao professor Cláudio, professora Julieta, pela parceria, e professor Adrian Ascolani pela sua dedicação e por esse exercício de ter contribuído conosco tanto no prefácio como generosamente hoje à noite. Obrigada. Bueno, muy bien, muchas gracias en lo que a mí me toca por la invitación y también por la consideración, ¿cierto? Uno hace algunos planteos generales sobre lo que sabe, sobre los periodos que sabe y sobre los que menos sabe, los que se pueden, ¿no es cierto? Pero yo soy un historiador de la primera mitad del siglo XX y algunos temas, la verdad que ahora estoy comenzando a hacer de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, la realidad que más conozco es esa. Pero, de todos modos, creo que esa idea de diferenciar, de ver las similitudes, puede ser planteada también para la segunda mitad del siglo XX. Cuando uno revisa los casos, las diferencias nacionales, sobre todo, por supuesto, que en cierta medida se acentúan en este período. Professora Adrian, eu acredito que a primeira metade do século XX, só fazer esse comentário, a primeira metade do século XX, ela é fantástica. E acredito que nós realmente só compreenderemos a segunda metade do XX quando a gente volta lá na primeira metade. Assim, é a minha experiência. Agradeço muito mesmo, e acho que é o que eu disse, né? Nós ficaríamos mais tempo aqui de tão fascinante que é esse tema. Eu gostaria só também, não sei se o Neve quer falar alguma questão, mas a gente precisa fazer um registro fotográfico, assim, com todos sorrindo, para que nós possamos
depois fazer o compartilhamento, tudo bem, gente? Sim. Então tá. Natália, ajuda aí também. Ok. Prontinho. Névio, ok, Névio? Obrigada, pessoal. Tá, muito obrigada, professora Adria, é um prazer conhecê-lo. Obrigada, Cláudio, Tchau, tchau. Natália, todos presentes, o Júnior, Martinha Aveiro, ele da Campo.